Vamos a este tema de la predestinación y la salvación en los padres de la Iglesia, en términos de cómo los padres de la Iglesia interpretaron la Biblia. Miren, ¿cómo se da esto de la Reforma, de la llamada Reforma del siglo XVI, la Reforma protestante? Que viene gente como Martín Lutero, toma la Biblia, interpreta la Biblia y dice, la Iglesia se ha equivocado. La Iglesia se ha equivocado y por lo tanto, como tenemos que ser fieles a la Biblia, tenemos que, descartar todo esto que ha dicho el magisterio de la Iglesia. De hecho, Lutero, en la Dieta de Worms del año 1521, dice: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no de papas y concilios y tantos autores que se contradicen, ¿no? Pero, como refiere el académico protestante Kate Mattinson, todas las apelaciones a la Escritura son apelaciones a interpretaciones de la Escritura. Cuando un protestante te dice, la Biblia dice que, en realidad se debe traducir en tu mente como, mi interpretación de la Biblia dice que, etc. En ese contexto de la Reforma, otro de los reformadores fue Juan Calvino. Juan Calvino, con su interpretación sobre las Escrituras, decidió también que la Iglesia Católica estaba equivocada y que por lo tanto hay que separarse de la Iglesia Católica, ¿no? Lo más distintivo de la teología calvinista es la centralidad y énfasis que ponen en la doctrina de la predestinación, pero bajo una visión predestinacionista, donde ellos hablan de una elección incondicional, de modo tal que todos los hombres están absolutamente o totalmente, para decirlo más con el término del Tuli, totalmente depravados, y Dios elige incondicionalmente solo a algunos para que se salven, a todos los demás los deja incondicionalmente para condenación, y a esos que elige para que se salven les da una gracia irresistible para que necesariamente se salven independientemente de cualquier libre albedrío, y los otros simplemente quedan abandonados para condenación eterna, para quemarse eternamente en el infierno, porque a Dios no le ha dado la gana de elegirlos. Uno dirá, se condenan por sus pecados, pero el punto es que los elegidos también son pecadores. Todos los seres humanos, bajo la visión calvinista, serían totalmente depravados. Lo que sucede es que Dios simplemente, de forma unilateral, incondicional, bajo la visión calvinista, elige a algunos para que se salven, todos los demás los deja para condenación. La diferencia no la hacen realmente los pecados en última instancia, porque los elegidos para salvación en la visión calvinista son totalmente depravados, y si cambian es solo porque a Dios le dio la gana de darles esa gracia irresistible. Y en cambio, a los que no fueron elegidos, si Dios les hubiese dado la supuesta gracia irresistible, automáticamente se salvarían. En otras palabras, en la visión calvinista, en última instancia, la razón por la cual se condenan los que se condenan es porque Dios simplemente no los eligió. Entonces, nos terminan dando una visión bastante monstruosa sobre Dios. Y el propio Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 25, dice, confieso que este se trata de un decreto horroroso. El propio Juan Calvino califica su propia visión como horrorosa, pero él sigue y dobla la apuesta y dice, pero no por ello no ha de ser cierta mi afirmación de que Dios eligió la caída de Adán y con ello la caída de toda su posteridad, etc. El texto bíblico al cual más apelan los calvinistas para validar esta deformada postura es el texto de Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 se nos dice como que Dios amó a Jacob y odió a Esaú, que tiene unos vasos de honra, ¿no?, para la salvación, unos vasos de ira que irán a destrucción. Nos dice que endureció el corazón del faraón, que Dios eligió a Jacob por sobre Esaú antes de que nacieran, ni pudieran hacer nada malo ni bueno, etc. Entonces, con base en ese tipo de texto, principalmente los calvinistas tratan de defender su visión predestinacionista. Cabe apuntar que los católicos no negamos la predestinación. La fe católica afirma la predestinación. Pero esto es sin excluir un rol activo y real y decisivo del libre albedrío. La predestinación no incluye ese rol activo, real y decisivo del libre albedrío. Porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 600, dice que Dios establece su plan de predestinación
teniendo en cuenta o incluyendo en él la respuesta libre de los hombres a su gracia. Entonces, predestinación con libre albedrío. En la visión predestinacionista de Romanos 9 que tienen los calvinistas, en cambio, la cuestión termina reduciéndose a un decreto unilateral de Dios, de bueno, elijo a estos para que se salven, todo lo demás para condenación, punto, ¿no? Entonces, como habíamos apuntado, las apelaciones a la Escritura son apelaciones a interpretaciones de la Escritura. Por tanto, cuando el calvinista apela a Romanos capítulo 9, en realidad está apelando a una interpretación de Romanos capítulo 9. La cuestión aquí es entonces, y aquí vamos al punto patrístico, ¿cómo los padres de la iglesia entendieron Romanos capítulo 9? Romanos capítulo 9 aparentemente sería como el texto más calvinista de toda la Biblia, el que más parecería la visión calvinista. Entonces, si una visión tipo calvinista es tan evidente desde Romanos capítulo 9, debería seguirse que la interpretación de los padres de la iglesia, los escritores cristianos de los primeros siglos, hombres que fueron sucesores de los apóstoles o sucesores de los sucesores de los apóstoles o que estuvieron asociados a ellos, pues debería ser parecida a la calvinista. Bajo estas premisas, si realmente de ese texto se sigue una visión tipo calvinista, entonces los padres de la iglesia al interpretar ese texto deberían reflejar una visión tipo calvinista. Tal vez se podría entender que de otros textos de la Biblia que no sean tan claros en un apoyo de una teología tipo calvinista puedan haber ciertas divergencias de interpretaciones, pero en el que sería supuestamente el texto más evidentemente claro sobre la predestinación tipo calvinista, los padres de la iglesia deberían tener una visión más o menos así. Y si lo que encontramos es que los padres de la iglesia tuvieron una visión distinta, discrepante de lo que suelen decir los calvinistas, eso sería fuerte evidencia en contra de la idea calvinista. Y eso es lo que vamos a examinar. Por lo tanto, les voy a presentar unos textos de Romanos capítulo 9 y vamos a ver cómo lo interpretaron los padres de la iglesia. Romanos 9:11. Pues no habían nacido, ni habían hecho todavía nada bueno ni malo, para que permaneciese el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Acá se está hablando sobre Jacob y Esaú, ¿no? La elección de Jacob por sobre Esaú. La forma en que clásicamente lo interpretan los calvinistas es, pues mira, Dios, independientemente de cualquier libre albedrío, cualquier acción, simplemente eligió a Jacob, a este individuo llamado Jacob, para salvación, y a Esaú lo dejó para condenación incondicionalmente. Y la validación estaría supuestamente en ese texto. Vamos a ver cómo lo entendieron los padres de la iglesia. Y lo que hay que empezar entendiendo aquí es que una posibilidad interpretativa es que Jacob y Esaú aquí representan naciones, en realidad, que podrían entenderse como representando naciones o grupos de personas. Que del texto no necesariamente se sigue una elección incondicional de individuos. Puede haber en la historia de la iglesia autores que hayan interpretado este pasaje en términos de una elección de individuos, eso sí, pero eso no implica que sea incondicional al estilo calvinista. Pero en los padres de la iglesia lo que vamos a encontrar es que varios de ellos entienden este texto también en términos de elección como de pueblos, de naciones. Vamos a verlo. San Ireneo, padre de la iglesia del siglo II, discípulo del apóstol Juan, dice: los hijos nacidos de Rebeca fueron la predicción de las dos naciones. Esto lo dicen contra los herejes, libro 4, capítulo 21, numeral 2. Entonces no lo está entendiendo al estilo calvinista de que individualmente este fue automáticamente elegido para salvación y el otro automáticamente que se condene, sino dice que se está hablando sobre naciones. ¿Por qué? Porque Jacob representaría a la nación de Israel y Esaú representaría a la nación de Edom, ¿no? Un pueblo antiguo. A su vez, Ambrosiaster, que es un escritor patrístico que se suele identificar con San Ambrosio, aunque se sabe que no es San Ambrosio. Ambrosiaster, en su comentario a los Romanos, sobre Romanos 9:10, dice: Jacob y Esaú nacieron como tipos de dos pueblos, creyentes y no creyentes. Entonces, acá ya no tendríamos una elección incondicional calvinista, sino que lo que tendríamos es que la salvación estaría asociada a los creyentes, que se estarían viendo corporativamente como grupo en Jacob, y la condenación a los no creyentes que se estarían viendo en la figura de Esaú, que serían como tipos, como representaciones
de ese tipo de personas. Dice San Agustín, a su vez, en su epístola 196, numeral 13, según el origen carnal, a Esaú, que también se llamó Edom, pertenece la raza de los idumeos. Y a Jacob, que también fue llamado Israel, pertenece la raza de los judíos. Pero según el misterio del Espíritu, los judíos pertenecen a Esaú y los cristianos a Israel. De nuevo, San Agustín está haciendo una interpretación corporativa sobre Jacob y Esaú. Está diciendo que, al menos en este escrito, San Agustín ha tenido diferentes interpretaciones sobre este texto. Y tiene distintos escritos sobre este texto. Pero dentro de los escritos de San Agustín encontramos esta idea. En este caso, Esaú estaría representando espiritualmente a los judíos que habrían rechazado, así como Esaú menospreció la primogenitura, los judíos habrían menospreciado al Mesías. Y los cristianos, serían el nuevo Israel, habrían creído en el Mesías. De nuevo, ya no tendríamos una elección incondicional para salvación al estilo calvinista, sino que aquí juega un rol libre albedrío de la persona en aceptar o no aceptar. Como dice Juan 1:9, que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Note que dice no solo a los predestinados o a algunos hombres, dice a todo hombre. Luego dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso es la generalidad de los judíos. Jesús fue a los judíos y los judíos en general lo rechazaron, no tuvieron fe en él. Y en el versículo siguiente, Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser hechos hijos de Dios para salvación se pone en ese texto de la Escritura no como algo unilateral o condicional, sino que se pone como requisito la fe. Porque dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los calvinistas tendrían que decirlo al revés. A los que son hijos de Dios les dio la potestad de creer en su nombre. Porque para los calvinistas primero tienes que ser regenerado para después poder creer recién. Ellos tendrían que poner el texto de Juan 1:12 al revés. Dice a su vez San Juan Crisóstomo, esto era una señal del preconocimiento. Esto dice San Juan Crisóstomo en homilía sobre la carta a los Romanos, homilía 16. Esto era una señal del preconocimiento, de que fueron elegidos desde el nacimiento mismo, para que la elección hecha según la presciencia fuera manifiestamente de Dios, que desde el primer día vio y proclamó cuál era bueno y cuál no. Ahora, uno podría discrepar de la interpretación que da San Juan Crisóstomo, pero que no me vengan a decir que es una interpretación calvinista. O sea, San Juan Crisóstomo es evidencia en contra de la idea de que se haya entendido este texto en un sentido calvinista, porque lo que está diciendo es que Dios puede elegir a Jacob por sobre Esaú incluso antes de que nazcan, incluso antes de que hayan hecho algo bueno o algo malo, pero en el caso de Dios ocurre que Dios preconoce todas las cosas. Y Dios preconoce a Jacob y Esaú antes de que hagan algo bueno o algo malo. Ese tipo de interpretación sería rechazada automáticamente por los calvinistas. Pues bien, es la interpretación que da San Juan Crisóstomo. Entonces vemos que múltiples padres de la Iglesia han entendido este texto de modo no calvinista. Sigamos, Romanos 9:13. Amé a Jacob y odié a Esaú. La forma en que clásicamente interpretan esto los calvinistas es que hay una elección incondicional para salvación, en el caso de Jacob, y una elección incondicional o un no ser elegido, no ser incondicionalmente elegido para salvación en el caso de Esaú, así que se condenaría. Entonces Dios simplemente dice, tú te salvas, tú te condenas, punto. Vamos a ver cómo entendieron este texto los padres de la Iglesia. Dice San Ireneo en Contra los herejes, libro 4, capítulo 21, numerales 2 y 3. Dios conoce todas las cosas antes de que pasen, y por ello dijo, amé a Jacob y odié a Esaú. Jacob recibió los derechos de primogenitura cuando su hermano los miraba con desprecio, así como también la nación más joven, la Iglesia, recibió a Cristo, su primogénito, cuando la nación mayor, o sea Israel, lo rechazó diciendo, no tenemos más rey que el César, Juan 19:15. Pero en Cristo está toda bendición, y por eso el pueblo más joven arrebató al Padre las bendiciones del pueblo más viejo, así como Jacob le arrebató la bendición a Esaú. Entonces, de nuevo, San Ireneo, en el siglo II, el discípulo del discípulo del apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo un discípulo que fue San Policarpo. Y el discípulo de San Policarpo fue San Ireneo. Entonces, yo prefiero más atender a la interpretación que él da
que a cualquier exégeta protestante o modernista que venga 20 siglos después. Y lo que él nos está diciendo no es algo incondicional al estilo calvinista, sino lo que nos está diciendo es, hubo personas que creyeron en Cristo, que acogieron a Cristo. Entonces ellos es como que acogen el derecho de primogenitura, de ser hechos primogénitos en el primogénito, en Cristo, para que sea el primero de muchos hermanos, nos dice la Escritura. Entonces son incorporados en Cristo. Y los que rechazan a Cristo son los que no serán incorporados a Cristo. Entonces, nótese que no se trata simplemente de que Dios de modo unilateral dice, yo te elegí a ti para que te salves, a ti para que te condenes, sino que está un rol del libre albedrío en las palabras de San Ireneo en términos de si uno, con su fe o falta de fe, con rechazar o no rechazar a Cristo, se incluirá en un grupo u otro. Por supuesto que esto no es que Dios lo vea pasivamente. Dios con su gracia mueve a las personas, pero no es una gracia irresistible. Y Dios en su plan de predestinación tiene en cuenta nuestro rechazo o no rechazo a su gracia, nuestra respuesta libre. Entonces esto que dice San Ireneo está en línea con el Catecismo de la Iglesia Católica y no está en línea con la visión calvinista. Dice San Jerónimo, en su comentario a la Carta a los Gálatas, libro 1, comentando Gálatas 1 del 15 al 16. Desde el vientre Dios amó a Jacob y odió a Esaú antes de que nazcan. La presciencia de Dios, presciencia es su conocimiento previo que tenía Dios. Y todos los cristianos, desde los padres de la Iglesia, debemos afirmar el conocimiento previo de Dios sobre las cosas. Si por ahí algún despistado piensa que porque uno habla del preconocimiento de Dios y es molinista, no, el molinismo no es simplemente hablar del conocimiento previo de Dios. El molinismo es una postura teológica particular que tiene otros elementos como afirmar la ciencia media, la moción indiferente, otro tipo de tesis en las cuales no me voy a meter. No vamos a decir que San Jerónimo era molinista, simplemente está hablando del preconocimiento de Dios. Miren lo que dice. La presciencia de Dios le permite amar a quienes Él sabe que serán justos, incluso antes de que salgan del vientre, y odiar a quienes Él sabe que serán pecadores, incluso antes de que cometan el pecado. Dios no es injusto en cuanto a quien ama u odia. Ahora bien, uno puede estar de acuerdo o no con esta interpretación de San Jerónimo. No es que en la visión católica cada cosa que hayan escrito los padres de la Iglesia tengamos necesariamente que tomarlo como magisterio, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que esta interpretación que hace San Jerónimo es absolutamente no calvinista o anticalvinista. Entonces, como se ve, el texto que supuestamente más evidentemente transmitiría el calvinismo no fue interpretado calvinistamente por los padres de la Iglesia. Nótese cómo también se tiene en cuenta la respuesta libre de las personas a la gracia. Y esto es conforme a la Escritura. Miren, cuando uno lee amé a Jacob y odié a Esaú, los lentes calvinistas llevarían a leer, entonces Dios le dio la gracia a Jacob, pero no le dio la gracia a Esaú. No proveyó gracia para Esaú. Pero resulta que en Romanos 12, del 15 al 16, se compara a Esaú con aquellos que dejan de alcanzar la gracia por menospreciarla. Así como Esaú, dice, cuídense de no ser como Esaú, ¿no? Que menospreció la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, ¿estaba provista primogenitura para Esaú y dones para Esaú? Sí, pero él los menospreció. Y Dios preconocía que los iba a menospreciar. Entonces, a Esaú se le provee, siguiendo la analogía del mismo Hebreos 12, del 15 al 16, que habla de los que dejan de alcanzar la gracia, se hace provisión de gracia, pero no la alcanza porque la menosprecia. Entonces no es una condenación incondicional en donde Dios dice, a mí no me da la gana de darte gracia salvífica, quédate por ahí, muérete eternamente. No, sino que hace provisión de gracia salvífica incluso para Esaú, pero Esaú es comparado con aquellos que dejan de alcanzar la gracia en tanto menosprecian por quedarse con un plato de lentejas, como los que menosprecian las cosas de Dios por quedarse con los bienes mundanos. Pero no es que Dios no haya provisto gracia salvífica para ellos. Dice San Agustín en su Tratado sobre el Bautismo, libro 1, capítulo 10, numeral 14. Los que han perdido la gracia recibida se asemejan a Esaú, que fue rechazado. Esto que acabo de interpretar sobre Hebreos 12, del 15 al 16 en relación a Esaú, no es una especulación particular mía, lo que les acabo de decir es exactamente lo que dice San Agustín. Supuestamente el padre de la Iglesia más calvinista da esta interpretación claramente no calvinista sobre el caso mismo de Esaú. Dice San Juan Crisóstomo en homilía sobre la Carta a los Romanos, homilía 16.
que esto fue justo, o sea, la condenación de Saúl, se refiere. Que esto fue justo, lo sabéis ciertamente por el resultado, pero Dios mismo, incluso antes del resultado, lo sabía claramente. Porque no es una mera exhibición de obras lo que Dios busca, sino además una nobleza de voluntad y un temperamento obediente. Porque un hombre así, si alguna vez peca por alguna sorpresa, pronto se recuperará. No tenés enseñanza espiritual. Un hombre así, o sea, un hombre humilde de corazón, si alguna vez peca por alguna sorpresa, como cuando nos sorprende la ecuación de tentación y caemos, nos puede pasar, pronto se recuperará. Incluso David, después de cometer asesinato y adulterio, por cuanto lo hizo por sorpresa y no por una práctica habitual de la maldad, rápidamente lo borró. Freno la cita ahí, pensemos el caso de David, o sea, un pecado horrible. Pero no es que David se dedicaba a asesinar o se dedicaba a cometer adulterio, sino que hubo esa instancia horrible, pero no es que vivía en pecado, sino es un hombre justo que cayó en un gran pecado. Hay que distinguir el hecho de que somos pecadores porque caemos en pecado del hecho de ser impíos. La Biblia habla constantemente en contra de los impíos y dice que los impíos no se salvarán y habla de muchas maldiciones sobre los impíos. ¿Qué es ser impío? Impío es vivir en pecado, rechazar a Dios. Entonces nosotros podemos tener caídas en pecado, pero si luchamos contra el pecado, procuramos no caer y cuando caemos buscamos levantarnos prontamente, entonces no estamos viviendo en pecado. Somos personas que viven en gracia, pero que tienen caídas en pecado y van luchando y levantándose. Otro es el caso de los que viven continuamente practicando el pecado. Vuelvo con la cita. El fariseo, sin embargo, que no había cometido tal crimen, sino que incluso tenía buenas obras de las cuales jactarse, lo perdió todo por el mal espíritu que había elegido. Entonces, lo que está diciendo acá San Juan Crisóstomo sobre Jacob y Esaú es que la diferencia entre ellos tenía que ver con una disposición de corazón. Porque alguno escuchando la cita anterior que hice de... A ver, ¿quién fue? Sí, la cita de San Jerónimo. Podría decir, oye Dante, pero ¿cómo vas a decir que Dios sabe quiénes serán justos incluso antes de que salgan del vientre? Si Jacob tuvo tales pecados, hizo esto, y me pueden listar todos los pecados de Jacob. Bueno, la explicación que da San Juan Crisóstomo es que la diferencia entre Jacob y Esaú no tenía que ver tanto con el tema de la cantidad o cualidad de pecados personales que tuvieran. Jacob en su vida hizo muchas cosas malas, de hecho, pero la diferencia estaba en la disposición de corazón. Lo que dice es que como que Esaú era más reticente a la gracia, más duro, y Jacob, aunque caía, tenía un corazón humilde que podía reconocer su falta y pedir perdón a Dios, y por eso lo compara también con David. Por supuesto que todo esto será movido por la gracia. Yo no estoy afirmando aquí un pelagianismo en donde estoy diciendo que Jacob, por sus solas fuerzas naturales, sin necesidad de la gracia de Dios, está haciendo todo eso y Dios solo ve pasivamente cómo actúa Jacob. No estoy diciendo eso. Todo es habilitado y sostenido por la gracia. Pero Dios tiene en cuenta nuestra respuesta a su gracia. Y eso tiene que ver con la disposición de corazón. Piensen en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo el rey David? Pues un hombre que cometió pecados muy gordos, pero al mismo tiempo un hombre con mucha humildad y mucha confianza en Dios, diciendo, Señor, lava mi culpa contra ti solo yo. Romanos 9:15. A Moisés dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. La forma en que clásicamente interpretan este texto los calvinistas es decir, bueno, Dios unilateralmente simplemente elige tener de forma incondicional misericordia de algunos y a todos los demás para condenación. ¿No? Los deja en su condición para condenación eterna. Yo estoy diciendo de forma más explícita lo que implica la interpretación calvinista y realmente en última instancia termina implicando eso. Por supuesto, en general los calvinistas van a decir en términos de sustancia esto mismo, pero con palabras mucho más suaves o matizadas, pero su sistema en última instancia implica esto. Como han interpretado y entendido varios doctores católicos, por ejemplo San Roberto Bellarmino. ¿Los padres de la Iglesia interpretaron ese texto así? No. Miren lo que dice Ambrosiaster en su comentario a los Romanos justo sobre el pasaje 9:15. Tendré misericordia de quien sé de antemano que tendré misericordia porque sé que se convertirá y permanecerá conmigo. Esto es conforme al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 600. Dios establece su plan de predestinación, que es la distribución de su misericordia, teniendo en cuenta o incluyendo en él la respuesta libre del hombre a su gracia. No se requiere ser molinista o algo por el estilo para afirmar esto. Ya lo encontramos esta idea en Ambrosiaster.
dice San Juan Crisóstomo en sus homilías sobre la carta a los Romanos, homilía 16. Aquí Dios quiere decir, porque no te corresponde a ti saber, oh Moisés, quiénes son dignos de mi amor, déjamelo a mí. Pero si Moisés no tenía derecho a saber, mucho menos nosotros. Entonces, lo que interpreta San Juan Crisóstomo no es que haya algo arbitrario allí de qué personas Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios es gratuita, pero eso no es lo mismo decir que sea arbitraria. ¿Okay? De hecho, Dios mismo puede soberanamente, porque le da la soberana gana, incluso asociar su misericordia a ciertas condiciones. Si no me crean, vean lo que dice Jesús, Mateo 5:8. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O cuando oramos el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos viendo cómo en la propia Escritura la misericordia de Dios, Dios porque es soberano, los calvinistas tanto se llenan la boca hablando de soberanía, a Dios le puede dar la soberana gana de incluir nuestra respuesta libre en cómo a Él le da la soberana gana de distribuir su misericordia. Entonces, en la propia oración que Jesús nos pidió repetir, porque Él dijo, cuando oren, oren así, nos pide ser misericordiosos para que alcancemos la misericordia. La misericordia salvífica, del perdón de pecados, estamos hablando, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los calvinistas dicen, ajá, eureka, ahí está el texto donde te demuestra que no depende del libre albedrío del hombre, no importa el libre albedrío del hombre, simplemente de un decreto unilateral de Dios de si lo eligió o no lo eligió, punto. Vamos a la voz de los padres de la Iglesia. Dice Orígenes, en su comentario a las epístolas a los Romanos, libro 7, capítulo 16, numeral 5. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Debe interpretarse de la misma manera que dice David en el Salmo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los arquitectos. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los guardias. Salmo 127:1. En la que no muestra que quien construye una casa no debe hacer nada y estar ocioso, y que así es como el Señor la construye, sino que ciertamente debe invertir tanto cuidado y esfuerzo como pueda, pero depende de Dios, una vez eliminados todos los obstáculos, que la obra llegue a su fin. Lo que te está diciendo Orígenes es, esto no elimina el libre albedrío, lo que te está diciendo es que la causa fundamental va a ser Dios, la gracia de Dios. Por eso toma el texto, en vano trabajan los edificadores y el Señor no edifica la casa. Por ejemplo, tú puedes hacer todas las prácticas religiosas y del rosario y la misa y todas las prácticas espirituales y todo eso y todas las devociones, pero si no está la gracia de Dios sosteniéndote, impulsándote, ¿a qué llegas? A nada, a nada. Y con todo eso incluso te puedes perder. En vano trabajan los arquitectos, sí, no es el Señor el que edifica la casa. Entonces no se está excluyendo el libre albedrío, sino recordando que nosotros solo somos causas segundas, intermedias, instrumentales, y que la causa primera que sustenta toda nuestra salvación es Dios. El 100% de nuestra salvación viene de Dios. Pero eso no excluye nuestra participación, porque como explica Santo Tomás de Aquino, la causa primera no excluye las causas segundas. De este modo, el hecho de que Dios haga el 100% de la obra en nuestra salvación no excluye que nuestro libre albedrío participe ahí, porque Dios trabaja con eso. ¿En qué porcentaje si el otro haya hecho el 100%? Si Dios Todopoderoso ha hecho ya el 100%, ¿en qué porcentaje ya nuestra causa segunda entra en el 100%? Bien, la cuestión es que no se trata de porcentajes. La idea es que, no es que, precisamente un dilema que tienen los calvinistas, ¿no? Los calvinistas a veces calumnian la postura católica, diciendo como que según la postura católica Dios hace el 50% y el hombre el otro 50%. O que Dios hace el 99% y el hombre el 1%. Y no, la postura católica manda afirmar que en la línea de la salvación Dios hace el 100%. Pero eso no excluye la participación del hombre. ¿Y cómo es que no la excluye? Porque está a diferentes niveles. Dios hace el 100% como causa primera. Y sin esa causa primera no se puede nada, pero eso no excluye la participación de la causa segunda. Voy a ponerlo con una analogía y ahorita doy el paso para la siguiente cuestión. Por ejemplo, yo soy 100% padre de mi hija. Sí, ya, pero en cuanto a padre, soy 100%.
¿El hecho de que mi esposa sea 100% madre de mi hija, resta algo de que yo sea 100% el padre de ella? No, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya sido creado 100% por Dios, 100% por Dios, resta en algo el hecho de que mi padre haya obrado para que yo esté aquí, para que yo exista. No, solo que está a distintos niveles. Metafísicamente Dios está como causa primera que sustenta el ser, por ejemplo, de que yo exista, y mi padre opera como causa segunda. Pero la operación de mi padre en que yo exista no resta en nada la causalidad de Dios, porque es sostenida también por la causalidad de Dios sobre las cosas. Entonces, ese 100% que hace Dios incluye la participación de las causas segundas, lo cual incluye el libre albedrío. Y ese libre albedrío no es que le esté restando, sino que son como otros niveles metafísicos. Causa primera, causa segunda. No, okay. Mundo natural, mundo sobrenatural. Por decirlo así, ¿no? Ajá. Bien. Quería plantear algo ahí. Sí, disculpa. Entonces se podría entender de que nuestra salvación no depende 100%, porque no hay un porcentaje, obviamente, sino que como que se sobreentiende más o menos de esa manera. No depende de Dios, sino que está inherente al buen manejo de nuestro libre albedrío, que, digamos, en ese aspecto tendría que complementar con una parte que nosotros también tendríamos que hacer. Lo que está en nosotros es no resistir a la gracia de Dios. Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 159, dice: pertenece al libre albedrío el resistir o no resistir la recepción de la gracia. Dicho eso, la salvación es 100% por la gracia de Dios. No es que sea 50%, 100% por la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios puede ser resistida. Ahora bien, cuando nosotros no resistimos a la gracia, no es que la complementamos, no es que le estamos dando algo más, sino simplemente que no estamos poniendo el obstáculo para que la gracia opere. Por decirlo así, supongamos una analogía, un río, y que yo, o un riachuelo más fácil, piensa en un riachuelo, y que yo pongo una piedra para que no pase, ¿ya? Entonces, esa piedra obstaculiza el paso del agua. Ahora, si yo quito la piedra o simplemente no pongo una piedra, el riachuelo sigue corriendo. Supongamos que ese riachuelo logra hacer que haya irrigación que hace crecer una planta, un bonito árbol. Entonces, podemos decir que el 100% de ese efecto se ha dado por el riachuelo. La piedra podría haber impedido que se dé el efecto, pero el hecho de que la piedra no esté no es que complementa o contribuye en algo, sino que todo lo hace el agua por sí misma. Entonces, nosotros no es que le añadamos un algo adicional a la gracia en nuestra salvación, sino simplemente al no resistir lo que opera es la gracia y por sí misma fructifica. Lo que les estoy dando es una explicación tomista de cómo opera la gracia, y por eso los católicos afirmamos dos tesis. Uno, la gracia es intrínsecamente eficaz, es decir, la eficacia de la gracia le viene desde ella misma, no desde algo que el hombre le añada. Pero al mismo tiempo, la gracia puede ser resistida. Entonces, a veces los calvinistas confunden y piensan que la eficacia intrínseca tiene que ver con que la gracia sea irresistible y que el hombre no pueda resistirla, ¿no? Como por ejemplo dice el autor calvinista John Piper. No, uno puede resistir o no resistir, pero si no resiste, la salvación viene del poder de la gracia. No es nuestra no resistencia la que habilita la salvación, así como no es el no poner la piedra el que habilita el agua, ¿no? O sea, el no poner la piedra no hace que surja el agua. Si yo tengo un espacio con riachuelo totalmente seco y no le pongo ninguna piedra, eso no va a hacer que surja agua. Y si nosotros no pusiésemos ninguna resistencia, pero a Dios Dios no pusiera la gracia, no se va a ningún efecto para la salvación. Sí. Un pequeño comentario. Entonces, cuando nosotros comulgamos, sin duda ahí Dios está derramando su gracia. Ahora, ¿en qué medida nosotros nos dejamos transformar por la gracia? Depende de en qué medida nosotros tenemos fe, porque estamos poniendo obstáculos, ¿no? O sea, el grado en que la Eucaristía lo transforma a cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Por eso, ¿ahí de qué dependería? ¿De nuestra fe, de nuestra caridad? ¿De qué otros factores? El fruto de la Eucaristía, según los términos teológicos, es ex opere operato. Esto quiere decir que las gracias de la Eucaristía vienen de la Eucaristía misma, Entonces, si yo recibo
más gracia eucarística, la medida en que recibo más gracia eucarística, viene de la Eucaristía misma. Y en la medida en que recibo menos gracia de la Eucaristía, eso viene de mí. O sea, metafísicamente hay que distinguir entre la línea del bien y la línea del mal. En la línea del bien, el 100% lo hace Dios. Y si nosotros no ponemos impedimento, ese 100% fructifica. Entonces, cuando se nos habla de la disposición para recibir la Eucaristía, básicamente se trata de que no pongamos impedimento. Y uno dirá, pero uno trata de poner atención y devoción y su amor en llegar a la Eucaristía. La pregunta es, ¿y de dónde viene ese amor? De la gracia. No viene como de nosotros mismos autónomamente, viene de la gracia. O sea que podríamos ser todos grandes santos como San Benito, como Santa Rosa, como San Francisco de Asís, porque de por sí, digamos, si ya podría haber una diferenciación entre una persona con otra persona sin su propio mérito, entonces también debemos decir de que Dios, al fin y al cabo, no da lo mismo a cada uno, ¿no? O sea, porque yo entiendo que todas las personas, digamos, no son iguales. Unos tienen mayor capacidad para poder aprender cosas intelectuales, sabiduría, otros son más fuertes, más tienen un físico, otros tienen mayor capacidad para gobernar, otros tienen mayor capacidad para trabajos manuales. Entonces, ¿qué es lo que...? Y ahí ya está, digamos, un cierto molde en la cual la gracia puede llegar más fuerte quizás a aquellos que son para el gobierno, para la prudencia, para la sabiduría, pero en cambio para el trabajo manual quizás no sean muy notorios y no pueden llegar a la misma santidad o capacidad de gracias y de dones que el otro, ¿no? Entonces, por eso está mi pregunta, ¿cualquiera podría llegar a ser un San Francisco de Asís, un Santa Rosa de Lima, o ya hay una predilección anterior a un mérito propio de la persona humana? Bien, voy a abordar esa cuestión, luego retomo las citas y cuando surgen otras cuestiones ahí me avisan. Bien, en primer lugar, no es mi tesis, esto lo he dejado en claro ya desde antes, inclusive en un debate sobre predestinación en el que participé. Ustedes pueden poner Dante Urbina, predestinación, debate en internet y les va a salir. No es mi idea que Dios dé exactamente la misma medida de gracia a todos los seres humanos y luego cada uno autónomamente con su libre albedrío ya ve cómo aprovecha. No. Dios da diferentes grados de gracia a las personas, eso sí. Pero la fe católica manda afirmar que Dios como mínimo provee a todos los seres humanos sin excepción de la gracia necesaria para que, si no la resisten, se salven, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado en la parábola de los talentos, donde dice a cada uno le dio según su capacidad. Entonces, digamos que Dios puede tener en cuenta las circunstancias naturales de las personas, pero de todas maneras es un don gratuito, porque Él es el dueño del dinero. Pero piensa, uno le dio 5 talentos, a uno solo 1. Pero ese 1 le dice, aunque sea, hubieras puesto, en vez de entregar el talento, mi dinero en el banco y o sea, como que dice, si hubieras hecho eso, ya aunque sea, hubieras cumplido. Entonces, este siervo no hubiera sido condenado si hubiera administrado bien ese talento que se le dio. El talento es gratuito. Dios se lo da gratuitamente. Y incluso al que le dio menos, o sea, le dio a entender que si lo hubiera hecho bien, aunque era poco, no se hubiera condenado. Entonces, Dios da diferentes medidas de gracia a diferentes seres humanos. Por lo tanto, Dios en su soberanía va a dar pues más gracia a ciertas personas, como por ejemplo San Francisco de Asís. Es de fe católica que la Virgen María pues tiene un grado eminente de gracia. No es que cada ser humano va a tener la misma proporción de gracia que la Virgen María, pero lo que sí es que todo ser humano va a tener la gracia salvífica necesaria para que si no la resiste, se salve. En cambio, bajo el calvinismo, Dios ni siquiera daría la gracia necesaria a los no elegidos, ¿no? Ese es el detalle. También hay que distinguir, ojo, lo que son las gracias propiamente santificantes o salvíficas de las gracias de Estado. Las gracias de Estado son gracias para cumplir bien una labor. Y en cambio la gracia salvífica se asocia a la salvación. Por ejemplo, Dios puede dar una gracia en un momento a un predicador para que predique muy bien y para que ayude a la salvación de otras personas. Pero ese predicador mismo, si no persevera, puede perderse. El propio San Pablo, aunque puede sonar raro esto que digo, pero el propio San Pablo en 1 Corintios 9:27 dice: castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado, vaya a quedar condenado. ¿Y se puede decir que el pueblo judío tenía un grado de gracia
especial sobre sobre los gentiles? Sí, se puede decir que Dios a lo largo de la historia ha tenido una predilección por el pueblo judío y le ha dado gracia, lo cual no es lo mismo a una gracia irresistible, porque se ve que eventualmente resistieron, y frente a la persistente resistencia del pueblo de Israel a la gracia que Dios le estaba dando más abundantemente que a otros pueblos, ¿qué eligió hacer Dios en el momento en que vino el Mesías? San Pablo lo explica, tiene que ver con el endurecimiento. Pero vamos a avanzar porque justo vamos a llegar a la parte del endurecimiento, miren. Pero con respecto a esto de Romanos 9:16, ¿no? De tiene misericordia de... No depende del que quiere ni del que corre. Supuestamente descarta el libre albedrío, pero miren lo que dice San Jerónimo, Epístola 133. El querer y el correr son míos, pero dejarán de serlo si Dios no me brinda su ayuda continua. No me basta que me haya dado la gracia una vez, Él tiene que dármela siempre. Busco para poder obtener, y cuando lo he obtenido busco de nuevo. Soy ávido de la generosidad de Dios, y así como Él nunca deja de dar, así yo nunca me canso de recibir. Nos objetan que destruimos el libre albedrío. No, respondemos. O sea, San Jerónimo está poniendo a otros, a los herejes, como aquellos que dicen que se niega, que se destruye el libre albedrío. Y él dice, no. O sea, San Jerónimo está aclarando que no se destruye el libre albedrío. Y está poniendo el libre albedrío diciendo, el correr y el querer son míos. Entonces, no depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone. Pero eso no quita la participación libre del hombre. En Dios está dar, pero el hombre tiene que recibir. Como dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces Dios da, Dios es el que te da todo, ¿no? Pero nosotros podemos recibir o no recibir. Y si a alguno le escandaliza esta visión, pues que llame hereje a Santo Tomás de Aquino, que decía que, repito, Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 159, está en el libre albedrío el impedir o no impedir la recepción de la gracia. Señor Dante, disculpe, Sí. eso se puede relacionar también por la concupiscencia, ¿no? Como tendemos al mal, entonces es como que quizás la persona está más, tiende más a poner la piedra, entonces con Sí. la misa y la gracia que uno da, la segunda causa, como que hace que no toque la piedra, ¿no? Sino que la levante. Sí, por ejemplo, acá dice, ¿no? Busco para obtener y cuando lo he obtenido busco de nuevo. O sea, San Jerónimo dice, no basta que me dé la gracia de Dios una vez. Y Dios me da la gracia una vez y entonces ya yo persevero automáticamente como con una gracia irresistible. Salvo siempre salvo, así. Necesariamente perseveraré. No dice, no basta que me la dé una vez, sino que requiero su ayuda continua. Soy ávido de la generosidad de Dios. Así como Él nunca deja de dar, así yo nunca me canso de recibir. Pero uno tiene que recibir. Entonces, que Dios no se cansa de dar, pero ¿qué pasa si tú te cansas de recibir? Y por ejemplo, Dios no se cansa de darte el perdón de tus pecados, pero ¿qué pasa si te cansas en pedir el perdón de tus pecados? Porque te da mucha vergüenza confesarte seguido o continuamente, por ejemplo. Bien, Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Entonces los calvinistas interpretan esto como, Dios como que creó al faraón simplemente para utilizarlo para mostrar su poder y que el faraón se condene, punto. Miren lo que dice Orígenes, en su comentario a la Epístola a los Romanos, libro 7, capítulo 16, numeral 5. Dios no solo conoce la intención y la voluntad de cada individuo, sino que los preconoce. Él usa los afectos e intenciones de cada individuo para llevar a cabo las obras de la mente y voluntad que cada persona ha elegido. Entonces, incluso en el caso de aquellos que son endurecidos y que si permanecen en ese endurecimiento se condenan, Orígenes no lo interpreta como incondicionalmente Dios eligió a esta persona independientemente de cualquier libre albedrío para que sea endurecido y se condene y así mostrar su poder, ¿no? Lo que dice Orígenes es que Dios preconoce cómo va a ser la persona y utiliza los propios deseos, malas intenciones, apego, soberbia, etcétera, de la gente para cumplir sus propósitos. Entonces no es que Dios endureció unilateralmente el corazón del faraón independientemente de su libre albedrío, sino que Dios conoció que el faraón iba a ser duro en no querer liberar al pueblo de Israel, que se iba a centrar en su egoísmo y su poder, y Dios escogió eso mismo para su plan. Usó eso para cumplir su plan. El libre albedrío, predestinación y libre albedrío. Romanos 9:18. De manera de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia.
y a quien quiere endurecer, endurece. Pablo entiende que cuando llega el Mesías, lo que le sorprende es que los mismos judíos no crean en él, que gran parte de los judíos no creyeron en el Mesías de los judíos. Y una explicación que da Pablo, y que un poco está en el trasfondo de esto de Romanos 9, es que el pueblo de Israel había venido resistiendo a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Y eventualmente, frente a esa continua resistencia, Dios elige dejarlos a su propia dureza. ¿Y por qué Dios elige dejarlos a su propia dureza? Porque rechazando los judíos a Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hechos 13:46. Pablo le dice a los judíos, puesto que no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Entonces Dios utilizó la dureza de corazón de los judíos, que venían constantemente rechazando su gracia, su misericordia, para llevar el mensaje cristiano universalmente a todos, a todas las naciones, y no solo a la nación judía. Dice Orígenes sobre este texto, de quien quiere, en su obra sobre los principios, libro 3, capítulo 1, numeral 8. De quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Es en estos pasajes principalmente en que se basan los herejes, no lo digo yo, palabras de Orígenes, los herejes, afirmando que la salvación no está a nuestro alcance, sino que las almas son de tal naturaleza que necesariamente deben perderse o salvarse. O sea, la idea de que incondicionalmente, porque dice que Dios tiene misericordia al que quiere y endurece al que quiere. Entonces, incondicionalmente hay unos que necesariamente se salvan y no hay de otra, y otros que incondicionalmente se condenan y no hay de otra, independientemente de cualquier libre albedrío. Es una interpretación que Orígenes asocia a ¿quiénes? A los herejes. Palabras duras, pero no son mías, yo solo estoy leyendo Orígenes. Si esto se parece, no digo que sea idéntico, pero si esto se parece a cierta teología protestante, como por ejemplo la calvinista, ya eso no es culpa mía. Dice San Agustín en Sobre la Gracia y el Libre Albedrío, capítulo 21, numeral 43. Cuando se leen los libros sagrados que Dios endurece los corazones de los hombres, no duden que ciertos malos merecimientos han ocurrido primero por el propio libre albedrío de estos, de modo que ellos sufren justamente esto. No dice, Dios incondicionalmente, independientemente de cualquier libre albedrío, ha elegido endurecer a cierta gente porque le da la gana para sus propósitos y puntos, no. San Agustín dice, primero han ocurrido ciertos rechazos de estas personas a la gracia, ciertos malos merecimientos, y es a consecuencia de eso que se da el endurecimiento. Nada de un endurecimiento incondicional. Vamos con los 3 últimos versículos, Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces los calvinistas dicen, mira, ahí está la gracia irresistible, ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero ¿saben qué? Quien dice esa frase no es San Pablo. Si ustedes leen ahí, San Pablo está armando como una especie de discusión que él está teniendo con otra persona. En esta misma conferencia, yo en ocasiones digo, un protestante podría decir, un calvinista podría decir, y pongo afirmaciones en boca del calvinista y luego paso a refutar. Pablo está haciendo algo similar. La frase, ¿quién ha resistido a su voluntad? No viene de San Pablo, viene del opositor de Pablo en el discurso que él está haciendo. Miren cómo Orígenes, en su comentario a la Epístola a los Romanos, libro 7, capítulo 16, numeral 8, interpreta esto. ¿Es superfluo lo que objetáis al apóstol, o vosotros que contestáis? ¿Por qué inculpa? ¿Quién resiste a su voluntad? Es cierto que nadie se opone a su voluntad, pero nos conviene saber que su voluntad es justa y correcta, porque de nuestra voluntad depende que seamos buenos o malos. Pero que el hombre malo sea designado para algún tipo de castigo y el bueno para alguna clase de gloria depende de la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo Orígenes aquí? Sí, la voluntad de Dios se cumple. O sea, no digamos la soberanía de Dios o que se cumpla su voluntad. Pero no es algo que se imponga incondicionalmente, independientemente de cualquier libre albedrío. Porque lo que dice Orígenes es, en su voluntad Dios define que los malos finalmente vayan a condenación y los justos vayan a salvación. Pero el ser malos, impíos a condenación, o ser justos que van para salvación, eso está en nosotros. Por supuesto con la gracia de Dios, nadie dice que por el solo libre albedrío del hombre. Pero nota cómo Jesús, por ejemplo, en Mateo 25:41 dice a los impíos, ¿no? Id al fuego eterno, ¿no? Id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles desde antes de la fundación del mundo.
Jesús no dice, vayan al fuego eterno porque incondicionalmente yo elegí no darles la gracia irresistible para que se salven. Y que ese infierno estaba preparado para ustedes porque ustedes no fueron predestinados, pues no me dio la gana de predestinarlos. Jesús no dice eso. Jesús dice que estaba preparado no para seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. O sea, no hay una predestinación para el infierno, porque eso estaba preparado no para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles, dice. Y por otra parte, ¿cuál es la explicación que da Jesús de por qué esa gente se condena? Jesús no dice, ustedes se condenaron porque no me dio la gana de elegirlos, pues, ¿no? No les di la gracia irresistible para que se salven, ¿no? Si ustedes ven los versículos anteriores, dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, etc. En Mateo capítulo 25. Entonces Jesús asocia la causa fundamental de su condenación a sus obras. Romanos 9:20. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces el calvinista interpreta así, pues es que Dios como le da la gana, moldea a unos hombres para que se salven, otros para que se condenen, o no los moldea y los deja ahí en su pecado y ya está, ¿no? San Juan Crisóstomo comenta sobre el pasaje en sus homilías sobre Carta a los Romanos, homilía 16. No dice esto para eliminar el libre albedrío, sino para mostrar hasta qué punto debemos obedecer a Dios. Porque en cuanto a pedir cuentas a Dios, debemos estar tan poco dispuestos como lo está el barro, que sigue las manos del alfarero. La forma en que lo interpreta San Juan Crisóstomo no es decir, bueno, así Dios como le da la gana, agarra un barro, lo salva, el otro lo tira a la basura para que se condene eternamente. No, lo que dice es que el mensaje de este pasaje de no pedirle cuentas a Dios es que nosotros debemos tener humildad de dejarnos moldear por Dios. Entonces nuestro libre albedrío está implicado ahí, no se niega el libre albedrío. Romanos 9:21, ya vamos acercándonos al final. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer del mismo barro unos vasos para honra y otros para deshonra? Entonces el calvinista lee, entonces esto significa unos seres humanos moldeados para salvación y los otros Dios los deja para que se pierdan y punto. Miren cómo interpreta Orígenes, comentario a la Epístola a los Romanos, libro 7, capítulo 16, numeral 6. A pesar de que aquí guarda silencio sobre los motivos por los que unos son para honra y otros para deshonra, ya lo ha explicado abiertamente. Él dice, porque si alguno se limpia de estas cosas, sin duda de las impurezas de pecado, será vaso de honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21. O sea, el calvinista lee el texto de Romanos 9:21 y dice, acá hay una elección incondicional misteriosa de unos para que incondicionalmente se salven y otros los deja para condenación. Pero lo que apunta Orígenes es que el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:21 explica que ser vaso de honra no es algo así unilateral que Dios hace porque le da la gana, sin importar el libre albedrío, sino dice que serás vaso de honra si te mantienes limpio de impureza, si te mantienes limpio de pecado. Entonces está nuestro libre albedrío implicado. Dice San Juan Crisóstomo, homilía sobre Carta a los Romanos, homilía 16. No supongamos que Pablo dice esto como implicando una necesidad sobre la voluntad, sino para ilustrar la soberanía y diferencia en las disposiciones, porque si no lo tomáramos así, se seguirían varias incongruencias. Porque si aquí estuviera hablando de la voluntad y de los que son buenos y de los que no, Dios mismo sería el hacedor de estos últimos, y el hombre no tendría responsabilidad alguna. Freno la cita ahí. San Juan Crisóstomo está diciendo que una interpretación donde Dios incondicionalmente, sin importar libre albedrío, hace unos hombres vaso de honra y otro vaso de deshonra, termina deshonrando a Dios, porque termina implicando que es Dios mismo quien hace a los impíos, y ciertamente Dios es el creador de todos los seres humanos, pero acá no solo los estaría creando, sino haciendo la impiedad misma de ellos, porque les estaría dando forma, no solo sería el barro, sino darle formas de vaso de deshonra, ¿no? Y en este tenor también se mostraría que Pablo está en desacuerdo consigo mismo, ya que siempre otorga el mayor honor a la libre elección. Entonces, no hay nada más que desee hacer aquí, excepto persuadir al oyente a ceder completamente a Dios y en ningún momento a pedirle cuentas por nada. Entonces, sí, ciertamente Dios tiene la potestad de hacer a unos vaso de honra y otros vaso de deshonra, pero el texto en ningún momento da el inserto calvinista de decir que esto es incondicional independientemente de cualquier libre albedrío, ¿no? Ahora, los criterios que Dios elija y cómo le la gana, nosotros no tenemos por qué pedirle cuentas, ¿no? Eso sí. Último pasaje, Romanos 9:22. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces los calvinistas dicen, ¿no? Bueno, hay unos vasos de ira y estos ya están para condenación eterna. Listo. Incondicionalmente descartados.
dice San Juan Crisóstomo en sus homilías sobre la carta a los romanos, homilía 16. Lo que quiere decir es más o menos lo siguiente: el faraón era un vaso de ira, es decir, un hombre que por su propia dureza de corazón había encendido la ira de Dios. Porque después de haber disfrutado de mucha paciencia, no mejoró, sino que permaneció sin mejorar. Por eso lo llama no solo vaso de ira, sino también apto para destrucción. Es decir, completamente equipado, pero por sí mismo. O sea, ¿quién lo equipó para que esté, quién lo dejó listo para que esté para destrucción? Él mismo. De hecho, en Romanos 9:22 la palabra griega que se utiliza para que se preparados para destrucción, está en voz media, según refiere el experto en griego Vine. Voz media es cuando una persona hace algo sobre sí mismo. Por ejemplo, me lavo la cara. Cuando digo me lavo la cara, eso se expresaría en voz media. Entonces, cuando dice preparados para destrucción en voz media, significa que esos vasos de ira no fueron preparados incondicionalmente por Dios, sino se prepararon a sí mismos. Ahora, un calvinista podría decir, sí, nosotros decimos que la gente misma es la que se prepara a sí misma para destrucción. Ya, pero la pregunta es, ¿pero Dios no les da gracia salvífica? Porque en la visión calvinista, Dios da gracia salvífica solo a los elegidos, y a los que están preparados para destrucción no les da gracia salvífica. Pero la cuestión es aquí, ¿Dios da gracia salvífica también incluso a las personas preparadas para destrucción? Y lo que te está diciendo es que Dios soportó con mucha paciencia. El punto es, ¿por qué es esa paciencia? Porque les está dando esa gracia, pero esas personas persisten en rechazar. De hecho, en Romanos 2, la misma carta, Romanos 2, del 4 al 5, se dice que desprecias la misericordia de Dios acumulando ira sobre ti. Entonces, los vasos de ira no es que Dios no quiso tener misericordia de ellos. Dios quiso tener misericordia de ellos y ellos resistieron a la gracia de esa misericordia preparándose a sí mismos para la destrucción. Pero sí había misericordia salvífica, porque en Romanos 2, del 4 al 5, se dice que te guía el arrepentimiento, y el arrepentimiento es para salvación. Vuelvo a la cita de San Juan Crisóstomo. Porque Dios no había omitido nada de las cosas que podían recuperarlo, ni tampoco había omitido nada de aquellas que lo arruinarían y lo pondrían más allá de cualquier perdón. Sin embargo, aunque Dios sabía esto, lo soportó con mucha paciencia, estando dispuesto a llevarlo al arrepentimiento. Noten, no hay una condenación incondicional del faraón aquí. Dios está dispuesto a llevarlo al arrepentimiento, e incluso dice San Juan Crisóstomo, Dios no había omitido nada de las cosas que podían recuperarlo. ¿Qué significa eso? Que Dios proveyó la gracia necesaria para que si el faraón no la resistía, se salvase. Entonces, acá tenemos una visión más tipo católica. Porque si no hubiera querido esto, no habría soportado tanto. Pero como el faraón no quiso usar la paciencia para arrepentirse, se preparó plenamente para la ira. Es lo que estoy diciendo. Dios provee la gracia, pero si la persona rechaza, no quiere usar de esa gracia, rechaza de esa gracia, se condena. Pero no es que Dios incondicionalmente, antemano, simplemente eligió pasarlo por encima, sino le provee gracia salvífica, pero la persona se puede perder. Como dice Oseas 13:9. Oh Israel, tú mismo te pierdes, de mí viene tu salvación. Entonces el que se salva por gracia de Dios. Y el que se condena porque rechazó o resistió la gracia que Dios le había provisto. Pero no es que Dios no provea gracia salvífica a los que se condenan, sino ellos rechazan la gracia salvífica que Dios les proveyó. Bueno, eso les quería compartir. Queda otra pregunta. Una consulta. Esa interpretación calvinista, protestante, al final es una interpretación ignorante, porque justamente ignora la naturaleza de Dios, no en el sentido de que Él está en la eternidad, ¿no? Entonces la eternidad pues no está condicionada al tiempo, ¿no? En pasado, presente, futuro, y en ese sentido todo lo que se dice se tiene que entender desde dónde se habla de Dios en la eternidad. Entonces ya no habría esa, digamos, mala interpretación, sabiendo de que cuando Dios conoce, Dios dice, Dios hace, es de la eternidad, que va más allá de los límites del tiempo, ¿no? Buen punto, exacto. El catecismo en el numeral 600 que habla sobre la predestinación, en la frase que le cité justo antes dice: por cuanto ante Dios están presentes todos los momentos del tiempo. Entonces Dios no está en un antes ni un después, o sea, Dios es atemporal, es trascendente del tiempo. Entonces Dios simultáneamente ya conoce todas las cosas y organiza su plan de predestinación teniendo en cuenta eso. Pensemos en la condenación de Judas. Uno dice, oye, pobrecito Judas, pues es que Dios incondicionalmente lo eligió para que se pierda, pues no tenía de otra. Pero resulta que en Juan 6:64 Jesús dice:
porque hay algunos de ustedes que no creen. Y el evangelista inspirado apunta, Jesús decía esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Entonces, que Judas traicione a Cristo, ¿estaba predestinado? Sí, pero estaba predestinado de modo tal que Dios usó su preconocimiento sobre que Judas lo traicionaría, sobre que Judas sería así. Y Dios, usando su preconocimiento, organiza su plan de predestinación, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar? Pero si no hubiese traicionado a Judas, ¿cómo hubiese seguido la historia, el plan de salvación de Cristo? O eso nunca lo sabremos. Si no se hubiese dado, o sea, Dios sabe lo que realmente se va a dar. Nosotros podemos hacer especulaciones sobre mundos posibles y cosas como lo que hablan los partidarios del molinismo y todo eso. Ese no es mi punto, sino el punto es, Dios sabe lo que realmente va a hacer con su libre albedrío cada persona, dada la provisión de gracia que Dios les da y todo, y que Él soberanamente puede dar distinto grado de gracia a distintas personas, etc. Dios no es que tiene que especular. Nosotros, por supuesto, aquí podemos especular, diríamos, oye, ¿qué hubiera pasado si? Pero cualquier cosa que hubiera pasado, si realmente hubiera sido, Dios ya lo sabría. Entonces, esos hipotéticos de lo que podría haber sido son especulaciones que hacemos nosotros, pero Dios realmente ya sabe, de hecho se puede decir ve, porque Él está en una atemporalidad donde ve todo. Dios ya ve cómo son las cosas. Todas las gamas de opciones que tenemos, sabe cuál es el camino, o sea, el camino que elijamos, ya sabe en qué va a acabar en todo caso, ¿no? Exacto, o sea, no es que Dios, digamos, tenga que hacer una apuesta entre un conjunto de opciones, sino que Él ya ve los resultados de tirar los dados, por decirlo así, ¿no? Lo más gracioso es que Dios, siendo perfecto, creó a Adán y Eva y sabían que le iban a sacar la vuelta, ¿no? Igual no es una acción perfecta, ¿no? En ese sentido. San Pero es Agustín, sí, No, pero es que nos ama tanto Dios que nos dio libre albedrío, si no sería como autoritarismo, o sea, no sé, como alguien que crea todo y mueve las flechitas y mueve todo, pero no lo estaríamos amando de verdad porque elegimos libremente amarlo. O sea, pero la acción perfecta, en ese sentido, si Dios es perfecto, sus acciones son perfectas. Pero mi acción es que, obviamente, en esa acción de Adán y Eva no es perfecta porque al final me traicionan, me hacen daño. Pero quizás en mi visión es de una posición de una foto, sino ver la película completa, que al final su acto termine en algo que es perfecto, que va a ser nuestra salvación eterna, ¿no? sí, hay un conjunto de consideraciones, ¿no? En primera instancia, el acto de caída de Adán y Eva en el pecado es un acto de ellos, pero no es un acto de Dios. Pero la naturaleza de ellos, se entiende que Dios creó su naturaleza Ujú. y no puede crear algo que no es perfecto. Claro, Y la la naturaleza de Adán y Eva es perfecta. Claro, pero tiene pero deja de ser perfecta Cuando peque. cuando peca, pero ¿por qué? Pero si es perfecta no debería haber esa opción de que peque. A Pero ver, es como un mini Dios, ¿no? O sea, si es como un mini Dios, tiene voluntad y libre albedrío. Claro. Por eso mismo en su naturaleza es perfecta, más allá de lo que tú hagas con tu libre albedrío. O sea, no en el resultado de que si te sacó la Sí, vuelta o no. ese mini Dios, Dios por favor. a imagen de Dios, digamos, ¿no? Claro, porque al final no es Dios, porque Exacto. Dios no puede hacer mal. Ujú, No, Dios no puede ser mal, en cambio nosotros sí podemos hacer mal. ujú. O sea, ahí somos como que podemos endiosarnos con Dios, pero sin Dios nos volvemos demonios, ¿no? A ver, esto requiere un poquito de metafísica. Se requiere Podemos endiosarnos con Dios. metafísica atomista. Es que es lo dice reina con nosotros, ¿no? Podemos llegar a ser perfectos como mi Padre lo dice Jesucristo, ¿no? Sí, sí, sí. Existe el concepto de teosis, ¿no? En la teología de los ortodoxos, también en la tradición de los padres de la iglesia está. La iglesia católica también tiene alguna concepción al respecto. Pero se requiere un poquito de metafísica. En la metafísica atomista el ser se identifica con el bien. Entonces, todo lo que es ser es bueno. Cuando Dios creó todo, incluido Adán y Eva, ¿no? Vio que era bueno. Entonces, lo que sale de manos de Dios es perfecto. Ahora bien, ¿Adán y Eva tenían libre albedrío? Sí. ¿Es bueno que tengan libre albedrío? Respuesta sí. Porque el objeto del libre albedrío es actualizarse en el acto del amor. Ahora bien, en ese libre albedrío puede haber el defecto
de que se elija no amar, precisamente por algo es libre albedrío, pero no es que sea algo intrínseco del libre albedrío el necesariamente elegir no amar. Por ejemplo, Jesucristo con su libre albedrío siempre ha amado, ¿no? Sin excepción y sin defecto, etcétera, ¿no? En la bienaventuranza del cielo, ahí las personas con su libre albedrío, pero ya en acto, estarán continuamente amando a Dios, etcétera. Ahora bien, uno puede tener 100% el libre albedrío, y el libre albedrío no implica necesariamente que tenga que hacer lo malo, ¿ok? Pero en la situación contingente, no estamos hablando de un estado celestial, de Adán y Eva, dada la contingencia de ellos podían introducir el defecto de hacer lo malo. Ese defecto sería introducido por ellos, no por Dios. ¿Por qué? Porque Dios solo sostiene lo que es el ser, y en cambio el introducir un defecto sería como una falta de ser. Y esa falta de ser no la pone Dios, la puede introducir la criatura por sí misma, por decirlo así. En primer lugar, no habría un acto imperfecto de Dios porque incluso el libre albedrío con el cual ellos hicieron el mal era algo que en sí mismo era bueno y perfecto. Luego pusieron un mal uso de ese libre albedrío. Por eso hay dos dignidades, ¿no? La dignidad ontológica, que a pesar de que tú hagas algo, digamos, que a pesar de que pequemos, tú sigues siendo digno. Por eso sigues siendo digno de recibir misericordia también. En cambio, la dignidad por los actos, la dignidad moral, eso ya depende de cómo haces tu uso de tu libre albedrío. Y el otro punto es lo que tú muy bien anotaste de ver una foto versus ver un video. O sea, tal vez nos centramos solo en la caída de Adán y Eva. Y esto puede pasar en nuestra vida personal también. Podemos centrarnos solo en que caímos en cierto pecado. Cuando no cae en pecado. Y se hunde. Ya, pero si lo ves en video, la historia de la salvación, San Agustín, pensando en ese video, por decirlo así, en ese transcurso de la historia de la salvación, decía feliz culpa, ¿no? Oh feliz culpa que nos mereciste tan gran redentor. O sea, San Agustín entendía que la encarnación de Cristo y la redención, porque no habría redención si no habría un pecado del cual redimirnos, ¿no? Y la redención de Cristo requieren, históricamente hablando al menos, que haya ocurrido esa caída, ¿no? Entonces, si bien se da la caída, lo que se recibe a cambio, ¿qué es? Que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros y murió por nosotros y por nuestros pecados. Eso es mucho más grande, mucho más bueno, ¿no? El plan de Dios es perfecto cuando se ve de forma global. Y los defectos que ocurren a lo largo de la historia son permitidos, no hechos, sino permitidos por Dios, pero Él ve como de esos males saca un mayor bien, ¿no? Sí, por Dios. En el caso de los ángeles, sí tenían al inicio libre albedrío, tengo entendido. Por eso hay un ángel que quiso hacerse Dios y bueno, ese es el demonio, ¿no? Y bueno, eternamente condenado está, ¿no? Usando su libre albedrío. Mi pregunta es, y esto está relacionado a la escatología, ¿no? A ver, quiero hacer esta analogía, ¿no? Yo tengo un hijo, le doy libre albedrío, yo lo he creado, pero este hijo decide darme la espalda, ¿no? Yo sé que es su libre albedrío, pero ¿cómo yo estaría infeliz? Porque igual, si bien es cierto, es mi hijo que me ha rechazado, igual yo lo sigo amando, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría eso en relación al demonio, ¿no? Yo sé que Dios no necesita de otros, no es completo por sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo entenderíamos esta figura del ángel caído? O sea, igual sigue siendo ángel, por más que usando su libre albedrío le ha dado la espalda a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo sería compatible con un Dios que es amor, ¿no? Si yo veo que mi hijo está en las drogas y siempre me da la espalda, igual yo voy a tratar de que él venga a mí, porque yo soy la fuente de amor, ¿no? Y hay un pensador que se llama Giovanni Papina que tiene un libro llamado El demonio, ¿no? Y él, obviamente, él especula teológicamente, ¿no? De que quizás en algún momento, como digo, son especulaciones, quizás Dios va a hacer algo para que ese ángel caído pueda volver a los brazos del Padre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sabemos que el infierno es eterno por lo que sabemos por el magisterio, ¿no? Pero es que el ángel caído ya vive en el ego, ¿no? O sea, como vive Dios en el ego, en la eternidad también vive en el ego, o sea, como que donde no hay tiempo, ¿no? Donde todo es infinito. Y si tengo entendido es que el ángel caído es caído porque hubo una prueba antes, hubo una prueba de amor en el que según su libertad podía él elegir, y las pruebas eran de que se someta a Dios, o sea, que Dios se iba a hacer hombre, ¿no? Y la naturaleza del ángel no es carnal, pues es solamente así espiritual. Entonces la carnal estamos en una naturaleza un poquito inferior. Y como el ángel caído no se resistía, ¿no? Que
No, ahí lo aceptó a pesar de la resistencia de pues adorar a Jesucristo hecho hombre. Y la segunda prueba era a María, ¿no? A María que no siendo Dios. Claro. Todo eso me queda claro, pero yo te estoy poniendo la analogía de que yo tengo un hijo y que igual no deja de ser mi hijo, es el del demonio, que es un ángel caído, no deja de ser del ángel, que es decir, creación de Dios. Entonces, Pero por eso ahí tiene la consecuencia como aprende. Creo que tiene que ver mucho con lo que mencionabas al inicio, de que las decisiones de los ángeles, como no tienen tiempo también, es una decisión que si la tomo ahora es para siempre, ¿no? Exacto. Sí, claro, pero por eso si partimos de la idea de que Dios es amor, yo como padre que amo a mi hijo voy a querer que, no sé, hacer todo lo posible para que recapacite, por más que, insisto, sabemos que por lo que sea la iglesia eso ya es eterno, ¿no? Pero la especulación de este pensador Papini no es legítima. Bien, uno puede hacer muchas especulaciones, claro está, ¿no? Pero en puntos definidos por el magisterio, pues habría que ver esas especulaciones como ejercicios intelectuales que nos pueden llevar a profundizar tal vez en ciertas cuestiones, pero no podrían llevar a conclusiones válidas o habría que rechazar las premisas que necesariamente llevan a ciertas conclusiones que contradigan el magisterio, ¿no? Dicho eso, sobre la naturaleza de los ángeles, Santo Tomás de Aquino decía que los seres humanos cuando recibimos la gracia y la justificación, podemos eventualmente caer de esa gracia de la justificación. Pero en cambio, en el caso de los ángeles, precisamente por esa naturaleza que dicen que está en el Evo, que es una suerte de eternidad análoga, ¿no? Es un tiempo espiritual distinto, y también por el hecho de que ellos tienen todo el conocimiento automáticamente, sus decisiones, por decirlo así, son definitivas, se cristalizan por la propia naturaleza como son. Entonces Santo Tomás dice que cuando los ángeles aceptan esa justificación, por ejemplo, ellos pues eternamente quedan así, y los que lo rechazan lo mismo. Lo que pasa es que el ángel en cierto modo no recibe nueva información, porque cuando Dios presenta a los ángeles como son seres puramente intelectuales, les presenta, por ejemplo, en esta analogía que han hecho algunos místicos, ¿no? Como Dios presentándoles la encarnación de Cristo a los ángeles, ¿no? Es como que tú pones un USB en una computadora. Cuando tú pones un USB, todos los archivos son leídos automáticamente y se abre la carpeta con toda la información de todos los archivos. Entonces es algo así como los ángeles, o sea, no es que ellos van aprendiendo archivo por archivo así como nosotros, sino ellos en una tienen toda la información y con base en toda esa información ya hay una decisión, y por su naturaleza misma de no estar sujetos al tiempo, esa decisión, por decirlo así, se cristaliza. Ahora bien, Dios, que es amor, procurará lo necesario para pues, la felicidad eterna de todas las criaturas, pero según su naturaleza. Entonces, por ejemplo, la felicidad eterna de una piedra no se da el caso, ¿no? Una piedra es un ser material, no tiene espíritu, etc. En el caso de nosotros tenemos la debilidad carnal, la concupiscencia. En cierto modo, Dios tiene más misericordia de nosotros que de los ángeles precisamente por la concupiscencia, la debilidad, nuestra condición más débil. Y en el caso de los ángeles, pues según su naturaleza no sería factible ese cambio, ¿no? Y Dios mismo lo sabe. Ahora bien, por supuesto que es algo que esto Dios permite. Dios permite. ¿Por qué puede permitir ese mal? Por un mayor bien. Como por ejemplo, ¿por qué nosotros podemos acceder al cielo? Algunos místicos, ya es cierto, ya son especulaciones teológicas. Algunos místicos dicen pues porque se cayeron los ángeles del cielo. O sea, como el dragón, como dice el Apocalipsis, con su cola tiró la tercera parte de las estrellas del cielo, entonces esos lugares serán ocupados por los salvos. Y se dice que es tan grande la cantidad de ángeles que esa cantidad de espacios también es muy, muy grande, ¿no? Incluido eso la encarnación, y cuando se ve el plan completo, entonces, uno, que Dios no hace ningún mal, dos, que Dios es eternamente feliz en sí mismo por su propia esencia, y tres, que el dolor por el pecado Dios también lo ha experimentado en Cristo, o sea, en Cristo en la cruz. Pero desde ese dolor también ha querido sacar un fruto de amor más grande, ¿no? Es un misterio. Sí, es un misterio porque ese puede ser un argumento en contra de la existencia de Dios. Si Dios es amor, crea algo, tiene una creación en la cual le da libre albedrío y finalmente él sabía que se iba a condenar eternamente, ¿no? Como el caso del demonio. Sí, Dios es amor, querría crear eventualmente criaturas que puedan amar, y esas criaturas, si son contingentes,
podrían amar o no amar. En consecuencia se puede dar esa posibilidad. Claro, O sea, pero esa posibilidad muchos no creyentes la ven como una condenación. ¿Por qué tengo la posibilidad de hacer el mal y no tengo esa sabiduría de poder decir no, no al mal? claro, pero la fe católica indica que Dios daría, como decía, la gracia necesaria suficiente a todos los hombres para que puedan ser salvos. O sea, lo que voy es, yo entiendo que el no creyente puede decir, no, pero Jesús no existe, la gracia es una tontería, etc. ¿No? O sea, yo entiendo que para el no creyente esto no va a funcionar. Pero lo que quiero ilustrar es que desde la fe misma tenemos elementos para mostrar que esa objeción que dice el no creyente no afecta a nuestra fe. En su incredulidad él podrá rechazar elementos, pero con la gracia se resuelve la objeción del no creyente. Si él rechaza la idea de la gracia, pues bueno, será un problema de él, pero no es ninguna inconsistencia en nuestra idea sobre Dios. Claro, yo entiendo su posición, entiendo que el amor de Dios no es como el amor humano. Creo que ese autor al final se basa en un concepto de un amor humano en el sentido de que lamentablemente el amor humano a veces es muy desordenado y va contra su propio amor a sí mismo y el amor a Dios. En cambio creo que el amor de Dios está muy claro el tema de que si yo te sigo amando, en ese sentido también niega mi existencia. Entonces podría, digamos, dejar de ser Dios perfecto, ¿no? Entonces por eso tiene que en un momento soltar su mano, porque también negaría su existencia, de su propia justicia, ¿no? En cambio, digamos, un amor humano a veces cree que el amor prójimo es hasta el final, hasta negar su propio amor y el amor de Dios, ¿no? Y desordenado, ¿no? Entonces por eso creo que en los mandamientos está primero el amor a Dios, después el amor al prójimo como a sí mismo, y pero no puedo, la ley, el mandamiento amor al prójimo, sobrepasarlo sobre el amor a Dios, ¿no? Entonces quizás por ahí pueda estar un poco la respuesta, ¿no? No sé, porque igual es como que muy entreverada, ¿no? Para poner un poco de, si no es así, entonces niego que Dios exista porque Dios no es amor, ¿no? Un poco así. Sí. Es una especie de observación, por así decirlo, en esto que mencionaba Francisco respecto al ángel caído y el plan, o sea, y esta correlación con la parábola del hijo pródigo. Y es que si tú lo planteas así desde un inicio, estás negando una realidad, que es la que mencionaba antes, ¿no? La realidad de que tanto Jesús como los ángeles, Dios como los ángeles no operan bajo el tiempo. Entonces, uno no puede, o sea, si bien está este sentimiento de querer que el hijo vuelva a uno, el que vuelva a uno comprende el tiempo. Entonces, por ende, yo creo que estás entrando en una línea de pensamiento que escapa de la misma naturaleza humana, por la que no puedes entender lo que planea Dios con el ángel caído. Porque no, o sea, es algo que escapa a la temporalidad del humano y las capacidades mismas del propio cerebro humano, porque es un ente temporal. Claro, no es como que hay un tiempo 1 en que el demonio cae, un tiempo 2 en que Dios se da cuenta, un tiempo 3 en que dice, uy, qué pena, cayó, y un tiempo 4 donde diga, bueno, voy a hacer que de todas maneras se salve, ¿no? Sino en la temporalidad de Dios, Dios ve todas estas cosas, ¿no? Pero da provisión suficiente para todos. Los ángeles caídos son eso, son caídos. O sea, ¿qué significa que sean caídos? Que caen de un sitio. O sea, no es que Dios... O sea, a los demonios mismos, Dios le dio una provisión inicial, porque cayeron. No es que los creó ya caídos, ¿no? Sino cayeron. Entonces, incluso para los demonios sigue siendo cierto que el que se condena porque rechaza la gracia que Dios realmente le proveyó.